Pero hablábamos antes de la pausa del proceso de elección del Poder Judicial y hablábamos pues de cómo se ha venido banalizando en el tema de las campañas, de cómo se están dando a conocer quienes aspiran a ser parte del Poder Judicial. Pero hay un asunto de fondo que se vuelve bastante delicado y muy grave. Y es que si en los procesos electorales constitucionales hemos hablado del riesgo de que el crimen organizado se vea inmerso, en la elección del Poder Judicial, pues no hay excepción. Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, así lo ha planteado y le agradecemos mucho que lo comparta con nosotros. ¿Cómo estás, Armando? Hola, ¿qué tal, Erika? Jonathan, muy buen día. Un saludo también para toda tu audiencia. Buenos días. Armando, ¿qué va en juego en esta elección? Y te lo preguntaría también, ¿por qué se vuelve tan tentador para los grupos criminales ahora que se ha dado esta, como le ha llamado el gobierno de la 4T, democratización del Poder Judicial? Sí, aquí me gustaría recordar, y que fue un tema que discutimos de forma amplia y profunda con ustedes en las elecciones pasadas, recordar que los procesos electorales en nuestro país son un mecanismo para que el crimen organizado capture diversos ámbitos del Estado y consolide su dominio a nivel de los territorios locales. En otras palabras, las elecciones se han convertido en un medio para la construcción de lo que, insisto, hemos dicho mucho, el régimen criminal. En ese contexto vimos que el proceso electoral terminó siendo el más violento en la historia moderna, con más de 560 víctimas, de acuerdo con datos de Votar Entre Balas, y otros registros hablan incluso más de 800 víctimas. Eso, en ese momento de la elección, meses antes, varios analistas advertimos que se convertiría en la elección más violenta de la historia. No se trataba de una adivinación, eran tendencias, era un cálculo matemático, la evidencia ahí estaba. Pues ahora resulta que de todos esos factores, en este momento de 2025, se han recrudecido. Hay más disputa entre los grupos criminales, hay instituciones más débiles, no solamente en términos de seguridad y justicia, sino las instituciones políticas, y por primera vez en la historia tenemos elecciones al Poder Judicial. ¿Qué está en juego? La captura de los jueces por parte del crimen organizado, por parte de poderes fácticos, incluyendo al oficialismo. En otras palabras, pues la eliminación del último dique de contención en la práctica, que es el Poder Judicial. Es una situación muy grave que no se ha discutido, estamos perdidos en el tema de la organización de las elecciones y no hemos puesto el ojo en el que sin duda es el elefante en la habitación, que es el crimen organizado, que estará buscando capturar al Poder Judicial para consolidar su impunidad. Uy. Ahora, Armando, bajo esta premisa, bajo este punto de partida, ¿qué medidas tendrían que estarse tomando para buscar, pues por lo menos blindar esta elección? Entiendo que bajo esta realidad, llevar a elección el Poder Judicial, pues no era una buena opción, pero ya estamos en este camino. ¿Cómo podríamos buscar blindar esta elección? Y te lo preguntaría, ¿es factible? Sí, de nueva cuenta vamos sobre las rodillas, y ni siquiera creo que vayamos todavía sobre las rodillas. Este es un tema del que no se había dicho nada. Después de la elección del 2024 se le dio carpetazo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó todas las pruebas sobre la intromisión del crimen en las elecciones. Por supuesto, nadie esperaba que cambiara el resultado electoral, pero que sí se estableciera un antecedente y se comenzaron a tomar medidas para las próximas elecciones. Eso no ocurrió, y hoy, pues, en honor a la verdad, no habrá protocolo que logre contener la violencia del crimen organizado. Por supuesto que se pueden realizar algunas medidas buscando, pues, mitigar esta violencia, que no necesariamente tienen que ser homicidios dolosos, sino otras formas de violencia. Y lo primero que habría que hacer es reconocer el problema, señalar que sí existe un riesgo importante. Nosotros en México Evalúa acabamos de dar un punto de vista con base en datos sobre cuál es el nivel de riesgo en las entidades. Prácticamente todas las entidades tienen un nivel de riesgo. Hay 8 entidades que tienen un riesgo alto o muy alto. Hay que empezar por reconocer eso y después tratar de identificar a nivel territorial cuáles son esos perfiles de candidaturas que pueden estar en mayor riesgo, que básicamente son aquellos que tengan que desahogar asuntos que pueden interesarle al crimen organizado, es decir, aquellos que tienen que ver con la administración, el desahogo de asuntos
que tengan que ver con las economías locales, porque el crimen apuntará a buscar impunidad para explotar esos mercados. Ahora, pensando precisamente, decías, no podemos hacerlo al 100%, pero sí hay algunas estrategias, sí hay algunos caminos. ¿A quién le toca asumir ese tipo de responsabilidades y qué acciones podrían ser estas? Sin lugar a dudas, si bien de acuerdo con lo que vimos en la elección pasada, fue de entrada los propios candidatos quienes tenían que solicitar protección al órgano electoral, y a partir de ahí el órgano electoral se lo comunicaba a las instituciones de seguridad, pues me parece que es una labor que tienen que realizar en conjunto los tres niveles de gobierno, pero sí encabezados por las instituciones de seguridad y justicia. El INE es un órgano electoral que tiene que, o que se dedica a la administración de los procesos electorales y tiene que coadyuvar, pero sin duda es una responsabilidad de las instituciones de seguridad y justicia. Pues yo pongo sobre la mesa que es la misma discusión, insisto, que vimos el año pasado, pero ahora sobre el Poder Judicial. ¿Cómo puede un candidato solicitar o confiar en las instituciones de seguridad y justicia cuando en muchas ocasiones o carecen de capacidades institucionales o directamente están cooptados por el crimen organizado? Insisto, esas son las instituciones que tendrían que tener el liderazgo y la responsabilidad, pero hoy no tenemos condiciones para contener la intromisión del crimen en los procesos electorales. Y que piense que el crimen organizado y otros actores, incluyendo poderes económicos, no van a buscar neutralizar a su favor al Poder Judicial, pues básicamente estamos perdiendo de vista el principal problema de nuestro país, que para nada es nuevo, pero lo hemos ignorado de manera muy importante. ¿Cuáles son las consecuencias? Este me parece el tema más delicado, Armando, las consecuencias de que el crimen se pueda infiltrar en la construcción de lo que se supone que tendría que ser un renovado Poder Judicial. Sí, de entrada la reforma al Poder Judicial no es una reforma que busca justicia, es una reforma que busca el control político, politizar al Poder Judicial para neutralizar los pesos y contrapesos. La elección pasada dijimos que la captura de los poderes ejecutivos, sobre todo en el ámbito municipal, pues iba a implicar que los gobiernos locales gobernaran a favor de los intereses del crimen organizado. Pues la implicación en este caso es que la justicia esté del lado del crimen organizado. Esa es la principal implicación y significa que el ciudadano ya no va a tener ningún dique de contención, las víctimas no van a tener ningún dique de contención para acceder a la justicia. Hoy el Poder Judicial va a terminar siendo un poder criminal seguramente en muchos territorios, en muchas regiones del país, y esa es la implicación más grave, que hoy el Estado en todos sus niveles, en algunas dimensiones y en todos sus ámbitos, pues va a estar cooptado por algún poder fáctico. ¿Cuáles son los estados, las entidades o las zonas donde detectas que hay más riesgo de que el crimen se pueda ver inmerso, pueda tener injerencia en esta elección? Y nosotros consideramos en México Evalúa 4 factores asociados, por supuesto, a la violencia y el crimen organizado, que existan múltiples disputas entre grupos criminales en varios territorios del Estado, que exista la explotación de las economías locales en varias regiones de las entidades, porque pensamos que ahí es más funcional la captura del Poder Judicial para estas organizaciones, que haya antecedentes de violencia político-criminal, es decir, un alto número de víctimas en la elección de 2024. Eso nos da cuenta de que la intervención es posible a través de la violencia, y que también exista un alto número de cargos que se van a elegir, más del 50%. Cuando estos factores se van acumulando, pensamos que el nivel de riesgo pues va incrementando. Claro. A la luz de esto, nosotros vemos 8 entidades con un riesgo muy alto o alto, que son Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. Después vemos un bloque de entidades con un riesgo medio, que son Ciudad de México, el Estado de México, Nayarit, Sonora, Zacatecas, Tlaxcala y San Luis Potosí, y finalmente un bloque de entidades con un riesgo bajo, que son Aguascalientes, Coahuila, Durango y Yucatán. Es decir, que San Luis Potosí estaría en el nivel medio. ¿Qué tendría que hacer para bajar el riesgo? Si nosotros vemos en San Luis, por ejemplo, que ciertamente, si bien hay conflictos entre grupos criminales, pues prevalece una hegemonía
de una organización criminal que pone, digamos, en cintura a el resto de organizaciones. Sí vemos un alto nivel de explotación de economías locales, sobre todo lo que tiene que ver con la economía, el robo a transportistas, el cobro de piso. No tuvo un fuerte antecedente de, digamos, violencia político-electoral el proceso electoral pasado, pero sí va a renovar el 100% de los cargos. En el caso de San Luis me parece muy claro que la vía para tratar de contener intentos de violencia política es identificar dentro de estos 100 cargos, de estos candidatos, quiénes son aquellos que van a estar inmersos más probablemente en algunas actividades de explotación de economías locales, que es la otra el otro factor que está presente en el Estado. Entonces, digamos que se tiene que hacer un ejercicio de hiperfocalización e identificar algunos perfiles que puedan ponerse en riesgo por el tipo de actividades que van a desaguar y en territorios en donde haya mayor explotación de economía local. Y que tú lo decías, Armando, a ver, quien tiene que hacerse cargo no es dejar solo al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, no es esperar que el INE lo resuelva, sino que tendrá que entrarle el Estado en este reforzamiento de la realización de este Poder Judicial, de esta elección del Poder Judicial. Te agradezco como siempre, Armando. No, muchas gracias a ustedes, Jonathan y Erika, que tengan un excelente martes, un día a toda la audiencia. Igualmente para ti, muy buenos días.